Bueno, en primer lugar, ya estando en el aspecto serio de la sesión, en el aspecto científico, cultural y social también, porque la ciencia es sociedad. Lo que voy a platicar hoy, en primer lugar, agradecerle a Frida, agradecerle a Fernando y agradecerle a Memo el que me hayan invitado y el que vaya a participar con mi semblanza a mí. Es para mí un gusto estar con ustedes. Yo no me formé en Magdalena de las Salinas, pero orgulloso soy de Magdalena de las Salinas y así lo predico en todos lados, porque para mí es una enorme satisfacción haber podido estar ahí. Realmente ahí aprendí de Don Salvador, ahí aprendí de muchos de ustedes como residentes y de ahí fue que el futuro se me fue abriendo dentro de la ortopedia y la medicina de México. Por eso es un honor estar con ustedes y darles las gracias a todos ustedes y a cada uno en especial. Vamos a hablar de la educación médica en la actualidad, que viene a ser lo mismo que la ortopedia y la trauma y la pediatría y la gineco y la medicina interna. La educación realmente es algo que nos debe de preocupar a todos, porque es como vamos a ir progresando. Aquí está algunas de las actividades que tengo en la actualidad dentro del colegio. Estoy en el Comité de Educación Médica una vez más, ya llevo 16 años en educación médica continua ahí. En el consejo, pues estamos comisionados para la elaboración de reactivo y examen. Esto es muy importante, ya Iván les platicará de por qué nos interesa que participen todos con los reactivos para el examen de certificación. Y soy jefe de la División de Educación Médica del Hospital Ángeles Clínica. ¿Para qué es lo que vamos a platicar esta tarde, esta noche? Vamos a hablar un poco de las tendencias actuales de la medicina, la educación actual, cómo es, el método emergente que es más importante en la actualidad, tendencias modernas de la educación, como esta que estamos teniendo en este momento, lo que es el aprendizaje significativo, lo que es la educación al adulto, que realmente es a lo que estamos dedicados todos nosotros. No vemos ya niños y algunos adolescentes en pregrado, pero la mayoría ya son verdaderos adultos. Ver lo que es la evaluación en el aprendizaje significativo, cuál es el futuro de la educación, algunas conclusiones y la bibliografía para el que le interese leer un poco más. Realmente, platicando un poco de estas tendencias actuales de la medicina, que fueron publicadas en el 97 por Lindsay, pero estos cambios siguen siendo vigentes. Tenemos cambios epidemiológicos, demográficos, económicos, el desarrollo tecnológico cada vez más rápido, la medicina basada en evidencias, el aprendizaje basado en solución de problemas, la regulación social de la práctica médica tan importante en la actualidad, aportaciones interdisciplinarias. Vamos a hablar de esto, cambios epidemiológicos, demográficos y económicos. Realmente en el 97, cuando Luis se habló de esto ya hasta el 1900, hasta el 2017, realmente hablábamos de los cambios epidemiológicos, de que había un incremento en las enfermedades crónicas, había un aumento en los accidentes y en las violencias, como sigue siendo en la actualidad. Había mayor expectativa de vida. Eso trajo como complemento el incremento en el envejecimiento de la población. Como ejemplo, aquí estoy yo saludándolos. Las infecciones, simplemente hablar de esto que es la pandemia, que empezó en el 19 y quién sabe cuándo vaya a terminar, que ha sido un cambio fundamental en cuanto a la conducta que hemos seguido los ciudadanos, que hemos seguido los padres, que hemos seguido los médicos, que hemos seguido los docentes. Tan es así que estamos a distancia y trabajando en muchas cosas muy, muy interesantes. Obviamente un proyecto que es, no se puede detener, que es la globalización. En la actualidad ya podemos tener familiares en Europa y verlos cada 2 días o 3 días o diario y platicar 1 o 2 horas como si estuviéramos sentados en nuestra casa, hacer compras en el extranjero sin mayor problema,
hablar del problema económico de la pandemia y cómo repercutió en un mundo globalizado, cómo se vinieron abajo los mercados, cómo se vino abajo el ingreso per cápita, cómo fue un problema importante del cual aún no hemos salido desde el punto de vista económico, mucho menos desde el punto de vista de la pandemia. El desarrollo tecnológico. Hay valores morales de la sociedad que tristemente han cambiado. Hay un mayor mercantilismo, y eso lo mencionaban hace unos minutos cuando hablaron de la sobrepoblación de los hospitales institucionales o de los hospitales de la seguridad pública, y la disminución en algunos casos precisamente de la afluencia de pacientes a hospitales para altos recursos, de altos gastos, por el gran valor que tienen que pagar por la salud. La situación del mercado de órganos, que aunque en México hay un problema mínimo de mercado de órganos, pero se sabe a través de la prensa que ya le quitaron el riñón a alguien, que ya se encontraron un niño operado, situaciones realmente que son mayúsculas y que debido a la pobreza hay gentes que tratan de sacar algo vendiendo sus órganos. Tenemos la inseminación artificial, productos de probeta, que si bien es parte de un desarrollo tecnológico, hay que tener mucho cuidado con la evolución que va a tener este campo de la medicina. La medicina genómica, también para el cambio ojalá se haga para el bien de la humanidad, es decir, vamos a eliminar genes que producen problemas de alteraciones importantes neurogénicas, musculares, cardiogénicas, en fin, todo esto. Al mismo tiempo tenemos como un desarrollo tecnológico que ha aumentado el costo precisamente de esta tecnología debido al alto costo de la investigación. Importantísimo. Y lo otro es la cantidad de nuevos materiales que salen día con día al mercado y que cada vez, en vez de disminuir el costo, van aumentando los costos de la medicina. Ahora, un punto importante dentro de esta evolución es la medicina basada en opiniones, la medicina basada en evidencias y la medicina basada en la solución de problemas. Obviamente la medicina basada en opiniones todos la ejercemos, todos damos enseñanza a través de nuestra opinión, a través de nuestro desarrollo personal. Es decir, yo lo hago así y me ha dado buenos resultados, córtale acá, ponle allá, mira mi experiencia me ha enseñado esto, pero es transmitida nada más a través de lo que a mí me ha enseñado la vida y lo voy enseñando así, que obviamente es muy difícil de transmitir una enseñanza desde este punto de vista, porque no son más que experiencias personales. La medicina basada en evidencias sabemos que la usamos mucho, hablamos mucho y quizás no la usemos tanto. Es una modernización clínica, es la validación de los signos clínicos tradicionales mediante el cálculo de su sensibilidad, especificidad y valores de predicción. Y por último, un campo importante en la actualidad dentro de lo que viene a ser este desarrollo de la enseñanza de la medicina es la medicina basada en las evidencias del aprendizaje en la solución de los problemas. Todo esto de la medicina basada en evidencias y la medicina basada en la solución de problemas parten siempre de una pregunta, que es lo más difícil de hacer, y después tenemos que buscar la mejor y más reciente información sobre el tema que estamos tratando de resolver, hacer una evaluación clínica de la información, aplicar esa información a la resolución de nuestro problema clínico y obviamente esta es la evaluación del proceso y resultado si resolvimos el problema, cómo lo hicimos y a través de qué métodos de los que estudiamos. Obviamente esto es para hacerse en grupos, para que el aprendizaje sea a mayor nivel, a mayor número de preguntas, inquietudes, búsquedas, y esto tiene en la actualidad una relevancia importante. Y muchos de nosotros lo hacemos, o lo hacíamos desde hace tiempo,
sin saber que era un método didáctico de lo más noble y de lo más actualizado. Es como les decía, es buscar y fortalecer la actitud del estudiante y del que está guiando a través de aspectos positivos o negativos de la educación y hacer juicios de realidad y de valor. Esta es una tabla comparativa en la cual podemos ver que la medicina basada en mi experiencia, pues es rápida, es amplia porque depende de todo lo que yo haya hecho, no necesita de actualización porque la voy modificando día con día, puedo resolver todos los problemas que se me presentan o la mayoría de ellos y el transmitirlo trae una dificultad mínima, es decir, basta con que yo platique lo que hago con algo para que ya sea una medicina basada en mi experiencia. La medicina basada en lo que les decía más importante, que es la basada en solución de problemas, que es la que podemos ver en la tabla de la izquierda. Ese es una manera de explorar en cuanto a una velocidad es media, no es rápida, la educación es lenta en este caso, la variabilidad pues es mínima, depende de cuánto hayamos buscado de documentación y cuánto estemos aplicando. Actualización, por definición, lo tiene que tener. Todos los problemas los podemos llevar a la solución de problemas y la dificultad obviamente es grande porque tiene que haber alguien que sepa dirigirlo y hacerlo de una manera sistemática y accesible. Son técnicas didácticas grupales importantes, el estudio de casos, eso lo hacemos continuamente en los hospitales a través precisamente de la presentación de casos clínicos, qué le vamos a hacer, qué le hicimos, qué le vamos a, o qué nos falló en otras situaciones. La acción de problemas, como mencioné, el incidente crítico también, que es una técnica didáctica grupal, en la cual ponemos un problema que se presentó y cómo debíamos de haberlo resuelto de una manera más o menos colegiada para evitar problemas mayores. También la medicina basada en evidencias y el análisis crítico de la literatura, que en la actualidad es tan importante dada la gran cantidad de artículos de un bajo valor científico y académico. El 4 que es la regulación social de la práctica médica, tenemos que los derechos de los pacientes y el paciente dice, oye, usted no tiene derecho a preguntarme cuestiones de mi vida personal porque está atentando contra mi derecho de privacidad. Oiga, pero yo lo necesito saber, pues van con el abogado y el abogado dice, no pregunte. Entonces, eso limita el desarrollo de la medicina, el desarrollo de la enseñanza, el consentimiento informado tan necesario en la actualidad y que obviamente Fernando, que se dedica a tantos aspectos legales, ve que en la actualidad es el quid de los problemas a nivel legal. Si tiene uno su consentimiento informado, el problema se resuelve sin problema. Si no hay consentimiento informado, ahí vienen los grandes problemas de que hay que pagar o hay que ir a dar hasta a la cárcel. Los aspectos éticos, legales, que también pues limitan en muchas cosas porque se van ampliando y hay situaciones legales que impiden que se haga una situación médica o didáctica. Hay aspectos éticos en los cuales no podemos hacer ciertas funciones con algunos grupos especiales de nuestra sociedad. Por ejemplo, situaciones religiosas en los que algunos grupos no permiten algunas situaciones. Valores tradicionales de la práctica médica, ya lo sabemos, en cuanto a la docencia, es la cátedra. Aquello que se para hablar, con la luz apagada, el 90% no entienden, el 10% están durmiéndose y después el 90% se convierte en dormidos y el 10% se convierte en gente que no entendió. Debemos de entender que no todos los hospitales y escuelas tienen el mismo comportamiento cotidiano, ni las comunidades. Nosotros como Hospital de Magdalena de las Salinas, del Instituto
Mexicano del Seguro Social, no funcionábamos igual o no funcionamos igual que el Hospital 1 de Octubre del Instituto de la Seguridad Social Estatal del Estado, ni mucho menos con el Hospital Juárez de la Secretaría de Salud, ni mucho menos con el Hospital Ángeles de Lindavista. Todos tenemos diferentes comportamientos y eso hace que también el médico deba de tener diferentes situaciones en las cuales se va ubicando, podemos decirlo y tristemente, como camaleón. En la mañana trabajo en el IMSS, en la tarde en el ISSSTE y una noche cada tercer día en el departamento, ya no departamento, perdón, en los hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Situaciones diferentes. Y además opero privado en el Hospital Perenganito de Tal. Todo esto trae como consecuencia comportamientos cotidianos diferentes, que muchas veces es lo que llevan al médico al burnout, el estar cambiando de esas situaciones. Tenemos una situación importante en la actualidad que es la aportación interdisciplinaria o intradisciplinaria, que todas ya son parte de una con otra. Muchos de los, no muchos, todos los avances de la medicina se deben a las aportaciones en otros medios, en otras situaciones de desarrollo tecnológico, la administración, la economía, las teorías de decisión, la psicología cognitiva, la estadística, la ingeniería, y podríamos seguir nombrando mucho más. Precisamente una situación de esto es algo que hacemos mucho hincapié en el diplomado de formación de profesores del Colegio Mexicano de Ortopedia. Es decir, que el médico sale muy bien capacitado en el aspecto asistencial. Para eso sí, no hay quien se le pare enfrente, sabe de ortopedia todo lo que tiene que saber y puede resolver la mayoría de los problemas. Sin embargo, desde el punto de vista de investigación, como que está acogido de algún lado y tiene que ponerse a hacer más investigación y a veces no sabe la estadística y a veces esas cuestiones que dificultan. Entonces, el médico también debe ser investigador. Y obviamente el médico tiene que administrar, porque no nada más va a estar dando consulta y ya tiene que administrar tanto en la privada como en la institucional y ocupando ya puestos administrativos, lo que es la administración de la salud. Entonces, como ven, las aportaciones interdisciplinarias quizás compliquen la vida, pero hagan mucho más completo el entorno del médico. Ya no vamos a platicar del chiste aquel del médico que llega a una reunión y le dicen, mira, es el doctor fulano, el licenciado perengano, el ingeniero sutano, y de pronto uno dice, oiga doctor, si me duele aquí en el vientre abajo a la derecha, ¿qué puede ser? Ah, pues es apendicitis. Y el otro dice, oye, si quieres consulta, págale. Dice, no, lo que pasa es que estos güeyes no sabemos que hablar de medicina. Entonces, olvidémonos de eso y tenemos que saber de muchas otras cosas para mejorar nuestro entorno, tanto desde el punto de vista conocimiento, docencia, y desde el punto de vista de la asistencia. Y el último aspecto que damos mucho hincapié, pues, obviamente, es la docencia. El médico debe ser administrador, docente, investigador y dedicarse también a la asistencia. ¿Qué es lo que pasa en la educación actual? Lo hemos visto, es un sistema decadente que se sustenta en una información que es, a ver, siéntate y te voy a dar una clase. Vamos a platicar de la técnica que yo inventé para poder reducir la luxación congénita de la cadera, que nada más sé yo. Entonces el muchacho lo escucha y no lo encuentra en ningún lado. Es una ponencia, no le damos chance ni de participar ni nada. Y va aprendiendo de la experiencia de los demás, de esa medicina basada en la experiencia personal, y hace una reunión enciclopédica de conocimientos que realmente no son lo más útil para el soporte diario de la vida. Y obviamente aquí la figura más importante es el maestro. Magister Dixit. El método emergente es una situación
que nos mete más en la problemática actual de mayor relación con el estudiante, de que pueda tener acceso, no estar sentado escuchando, sino que pueda acceder a través de su computadora a temas y comentarlos, artículos y comentarlos en el momento en que estamos platicando en un entorno de docencia. La figura más importante aquí es el alumno, es el que va a aportar sus conocimientos para que todo el grupo que está escuchando lo capte y lo aprenda. Es una situación que obviamente cuestiona el aprenderse las cosas de memoria y rompe esos estereotipos de que está en el Tarzán, volumen 2, año del 2017, en la página 405, párrafo 2. Ah, no, eso ya no es, eso ya no existe. Hay que comentar las cosas y hay que ver por qué. Esto además propicia la reflexión crítica, más que la memorización, hace que el alumno y que el maestro desarrollen que pongan a trabajar a la ardilla y que se ruede más rápido en el cerebro y entonces tengamos mayor conocimiento maestros y alumnos. El alumno participa junto con el docente en lo que es la retroinformación y la planeación de todo este desarrollo del desarrollo del tema médico. Y una cosa importante del tema de la medicina emergente es aprender para la vida, no aprender para pasar un examen. Las tendencias modernas de la educación es como una actividad estratégica fundamental. Esto, desgraciadamente, los gobiernos no lo saben. Más bien sí lo saben, pero no le quieren invertir esto. Hay que reconocer que la calidad de atención y la calidad de la educación van conjuntas. Si hay calidad en la atención médica, hay calidad en la educación. Si la calidad en la atención es deficiente, la educación per se es deficiente. Y es así que debemos entonces de buscar, a como dé lugar, hacer una educación de calidad en cómo dándole mayor participación al alumno para que se explaye, para que aprenda, para que nos enseñe también todos esos artículos nuevos, los discutamos y lleguemos también a una atención de calidad. Y entonces podemos decir que la atención de calidad va de la mano de la educación de calidad. Y creo en lo que he visto a través de tantos años en el Consejo también, que realmente tenemos hospitales de gran calidad que quizás se vean rebasados por el número tan grande de pacientes, pero donde la educación es de gran calidad y el tratamiento es de gran calidad y tenemos que luchar por seguir así, aunque siga habiendo esa inundación de patologías. Es el futuro de todos los hospitales, es que sean de alta calidad, y para eso tenemos que buscar que todos los profesores, todos los médicos de base que estén en relación con el residente, que son todos, sean personas preparadas desde el punto de vista docente para poder dar esa orientación. Y entonces vamos a llegar a algo que es increíble. El médico tiene formación docente, la aplica por el simple hecho de dar la docencia, no para esperar el papelito o no para esperar el salario, sino para darlo. Y entonces automáticamente se le da el reconocimiento y automáticamente hay mejores médicos, mejores instituciones. Y esto va a redundar en que nuestro Consejo Mexicano de Ortopedia va a tener una mayor satisfacción en cuanto a que tenemos un número muy grande de médicos que participan en el consejo como profesores, en la manera en que pueden hacerlo participando con los alumnos, en la elaboración de archivos, como va a hablar al rato Iván, en la elaboración de casos clínicos, en la enseñanza quirúrgica al residente y en el trato humanitario al residente. Creo que eso es muy importante. Esta educación de calidad
ya no puede ser orientada nada más a lo que el docente quiere hacer o las instituciones promoviendo sus productos o servicios. No, yo aquí nada más hago la prótesis peregana de tal y no sé de otras. Y el alumno pues tiene que saber de otras. No es posible que el docente nada más le diga, mira, la manera como vas a tratar la cadera es la manera como yo sé, todo lo que te digan los demás son mentiras. O lo otro, la única manera en que puedes tratar la luxación de cadera es si tomas un curso reconocido por nosotros que te cuesta $1000 y que lo damos cada 3 meses. Eso ya es inaudito y es francamente antiético y como decía, no podemos obtener calidad comprándola, la tenemos que hacer. En nuestro campo tenemos un problema. El número de especialistas ha rebasado las ofertas de empleo y lo vemos. No me meto con lo de los empleos de los médicos cubanos, que ese es otro asunto, entre comillas. Pero el número de especialistas ha rebasado la oferta de empleo. Obviamente decir, oye, eres ortopedista de alto nivel, de tercer nivel, y vas a ir a un hospital en la sierra para hablar de otros lugares en la sierra de la Mesopotamia, y es un hospital que tiene un quirófano y que tiene dos equipos de cirugía. Pues no, no me voy ahí porque no puedo desarrollar para lo que estoy capacitado. Entonces tenemos que buscar también que todos los especialistas tengan empleo en sitios adecuados, con salarios adecuados y sobre todo con implementos adecuados que ahora carecen tantos hospitales, aún de tercer nivel. Una situación importante que debemos de vigilar mucho como médicos egresados de Magdalena, como maestros que somos todos, es que la educación médica continua es fundamental en el proceso de la formación de recursos humanos para la salud. Es necesarísimo que tengamos educación médica continua, avalada por hospitales de alto nivel, avaladas por instituciones de alto nivel, avaladas por universidades de alto nivel, porque de esa manera vamos a tener una educación médica continua muy adecuada, satisfactoria y de punta, como dicen, estando a la cabeza del conocimiento. ¿Por qué es un problema este que debemos de vigilar? Porque muchas de estas actividades han sido calificadas como verdaderas simulaciones. Y lo sabemos. Hemos ido a cursos donde el día primero lo saludan a uno, se anota uno, hay unos que no se vuelven a parar en los 4 días y el día que llegan el último día, el viernes, les dan su diploma de acreditación. Es una farsa. Eso debemos de estar muy atentos y como instituciones debemos prohibir esos cursitos de, 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 de papelitos para decir que fui un curso que nunca fui, pero ahí tengo mi diploma y me vale 5 puntos. Entonces hay que tener mucho cuidado y las instituciones, los médicos, debemos estar cuidando que no se hagan ese tipo de cursos, simulaciones de alto coste, que además son verdaderos tianguis. No, ven y te voy a enseñar mi producto que es maravilloso y yo lo vendo y lo distribuyo en América y te cuesta tantos miles de pesos, pero tú lo puedes vender 3 veces a eso al paciente que operes. Debemos de evitar todo. Una situación de tendencia moderna es la educación en las luchas. Como les digo, todos los que damos clases ya a estos niveles ya son adultos. Y debemos de buscar los objetivos adecuados para buscar una mayor maduración de los individuos. Que una cosa que yo he platicado mucho con Memo y con Nacho Calcino y con mucha gente que hace docencia, es que la educación para adultos es una educación más dedicada a ellos buscando sus competencias, qué es lo que quieren hacer. Pero desgraciadamente los adultos aún tenemos cursos de médicos que tienen 40, 50 años y en el momento en que el médico, que el profesor, el que está dando las pláticas y llevando la mesa redonda, tiene que salir, se convierte aquello en que ahorita vengo, ahorita regreso,
¿qué se les ofrece? Voy por un café, voy a hablar, ya me voy a ver un paciente. Entonces, el adulto o los adultos, aún a los de mi edad, nos convertimos en adolescentes cuando vamos a una clase. Prendemos nuestra pantalla muy bonita y estamos acá, y entonces ponemos la clase, y en el momento en que empieza la clase apagamos nuestra cámara y me voy a ver la televisión porque está el partido de México contra Surinam, ¿no? Creo que juega acá. Y ya son las 9, me voy a prender otra vez, ya me prendo y me paro aquí otra vez. Me vieron, ay, gracias por su asistencia, algún comentario, no, nada, gracias a Dios. Pero me cuentan mi asistencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas situaciones. El aprendizaje significativo, que es algo de lo que habló Ausra que nació en el 18 hasta el 2008, es de nuestros tiempos. Es una educación constructivista que trae etapas de muy alto nivel en cuanto a la enseñanza. Es la recepción de la enseñanza, la asimilación de eso que nos enseñan desde el punto de vista cognitivo, el descubrimiento de nuevas cosas a través de ese conocimiento, la confrontación de las ideas que teníamos con el nuevo conocimiento y luego la organización de nuestro mapa cerebral con con nuestro nuevo conocimiento. Como decía, en la educación de adultos, como para hacerla con estricta, debemos de buscar más las competencias que los contenidos de objetivo. Más el buscar que el alumno sea capaz de resolver el problema, más que de buscar el objetivo primordial es que el alumno conozca las 19 causas que pueden llevar al problema de la artrosis de la rodilla, sino que vea, la competencia es cómo voy a estudiar la rodilla para saber cuáles son las causas que le llevan a esos problemas. Debemos de buscar la individualización de los educados. Ninguno somos iguales, cada quien aprendemos a diferente nivel. Y creer que todos al mismo nivel, eso es un absurdo que nos lleva a dos cosas. Uno, ay, prefiero a fulanito porque qué bien, digo las cosas y las aprende. Cambio perenganito, bueno, ese es un sope. Le hablas y tarda 2, 3 días en entender. Ninguno somos iguales. Entonces debemos de buscar esa individualización para hacer la dirección directa de nuestra enseñanza a cada uno de ellos y tener una mayor compenetración cada uno de educando y de tutor para la solución del problema, el que avance en sus competencias, el que se realice como ser humano y el que sea de alta calidad para que le dé alta calidad a mi institución y a mi enseñanza. Y debemos de tener que la investigación, tanto desde el punto de vista clínico como la investigación desde el punto de vista de lectura, desde el punto de vista bibliohemerotécnico, es el eje del aprendizaje en medicina. Puedo decir que la investigación en el, ¿cómo se llama? En el internet y todo eso, para olvidarnos de las bibliotecas, esas cosas de que a las que nos tocó asistir, como a la famosa de Alejandría, que fundó Alejandro Magno, al que conocí cuando yo era un niño. Pero en fin, esas son otras cosas. Y buscar que siga un perfil profesional adecuado, digno de lo que estamos buscando, y que no se vaya a desvirtuar por ahí, y que lo eduqué como ortopedista y está en la actualidad trabajando en una fábrica de plantillas. Pues quizás sea más rico, pero estamos desvirtuando las competencias a las que estamos llevando al educando. Debemos de tener que el egresado de cualquier curso de especialización en medicina, cualquiera que ustedes quieran, debe tener una alta capacidad para el análisis de la información. Hemos visto revistas, como digo, que no merecen la menor confianza del mundo. Porque presento lo que yo hago, como yo lo hago, como yo creo que lo hago, con una bibliografía inventada y que a la hora de analizar está analizado con operé 10 y 9 me fue bien. Eso no tiene ninguna estadística, ningún análisis. Tenemos que buscar que todos sepamos, alumnos y maestros, hacer lectura crítica.
Hace poco publiqué un artículo sobre la importancia del médico residente como docente. Yo creo que es muy importante preparar al residente, no nada más en el aspecto que les mencionaba de la técnica quirúrgica y del comportamiento, sino también en la lectura crítica para que aprenda él a leer y enseñar a los demás lo que tienen que leer. Esto nos lleva a que tanto el profesor, el maestro de la institución, como los residentes de grados superiores, pues cuando alguien les pregunta algo van a consultar a expertos realmente y no a consultar a una persona que lo único que sabe es lo que él hace y cómo él lo hace, cuando él lo hace, cómo lo hace, con técnicas completamente desconocidas en la mayoría de la medicina. Debemos de formar todos a tener maestros y alumnos archivos personales de información, es decir, tener archivos realmente en nuestras computadoras sobre cadera, sobre rodilla, sobre pie, sobre mano, sobre lo que hagamos cada uno de nosotros para poder de esa manera también transmitirlo a los nuevos, para que ellos vayan formando sus archivos y vayan adquiriendo precisamente esa facilidad de transmitir a través de la lectura crítica, del análisis y de la consulta con expertos. Y luego que mencionaba hace rato, seleccionar cursos, congresos, etcétera, basándonos en un análisis crítico. Voy a ir ahí porque se tiene calidad. No voy a ir ahí porque va a ser en el centro de convenciones de Miami y el centro de convenciones tiene una playa preciosa y tiene 18 bares y 19 centros nocturnos y veintitantos restaurantes. Ese es al que voy a ir. Como lo que sucedía antes, desgraciadamente, que nos quejamos de que ahora nos tenían que checar entrada y salida de los congresos, pero antes iba uno a los congresos y había 4 o 5 personas en las aulas, los demás estaban en el café o en la exposición técnico comercial, en la rifa de cachuchas o de toallas. Entonces hay que evitarlo. Y para esto debemos de lograr una mayor participación de docentes y alumnos, un mayor compromiso de docentes y alumnos, una identificación efectiva con el objeto de aprendizaje, tanto docentes como alumnos, y siempre, tanto el alumno como el maestro o el instructor debe ser atendiendo la individualidad. Tampoco todos los docentes somos iguales, somos diferentes unos de otros y así enseñamos al alumno a que también debe de conocer diferentes maneras de ser y de comportar. Como mencionaba la supervisión, también debemos de llevarnos siempre a la expresión práctica y teórica siempre en la formación. Para esto hemos siempre usado porque debe de llevarse una bitácora, un portafolio, un como quieran llamarle, para que el médico vaya viendo qué es lo que hace, qué es lo que le falta, qué es lo que ya tiene demasiado conocimiento y qué no ha tenido absolutamente nada. Y todo esto en base a un perfil profesional. Y todo esto debe basarse en praxis, teoría, práctica y teoría. Ahora, el aprendizaje significativo desde el punto de vista cognitivo debe ser selectivo. Las conductas cognitivas, afectivas y psicomotrices, factores físicos, psicológicos y del medio, deben de hacerse mediante evaluaciones diagnósticas para saber dónde estamos parados. Las evaluaciones formativas deben de hacerse desde el punto de vista de las conductas cognitivas, psicomotoras y afectivas, ya que al transmitir el resultado, estamos guiando al alumno y guiando al que estamos formando para que vaya viendo sus errores, sus aciertos, sus debilidades, sus fortalezas. Las sumativas, que son las listas de cotejo, escalas, evaluativas, cognitivas, psicomotoras y afectivas, esa es en la que sumamos puntos, decimos, tiene tanto, y en fin, pero esta última sumativa hay que hacerla con sumo cuidado, ya que muchas veces, y hemos visto eso, ahí pone la calificación que quieras. ¿A quién? A fulanito. ¿Estuvo con nosotros? Sí, dice que estuvo. Ah, tiene 9. Tiene 9 en el mes que estuvo. Y al mes siguiente, que de veras está con nosotros, diciendo, oye, hay que correr ya se ha ido 3 veces,
ya se golpeó, ya se robó esto. Pues sí, pero le pusiste calificación de 9, ¿no? Es abusado. Tenemos que ser justos. Debemos de tener en el aprendizaje significativo con competencias profesionales muy bien definidas y un perfil profesional sumamente estricto. Estricto me refiero a que no hay posibilidad de que, bueno, tu perfil profesional se parece al del ortopedista, pero tiene algo del fisiatra, pero tiene algo del médico general y tiene algo también del ortesista. No, no, no. El perfil es este y así debe ser. Ahora, ¿cuáles son las megatendencias para este siglo XXI? Ya lo estamos viviendo. Escasez de recursos, reducción de sindicatos laborales, es decir, menos plazas laborales, gobierno y sociedad que no saben a dónde van y que lo que les digan dicen que está bien, minorías, cantidad de inmigrantes, cantidad de problemas con las minorías porque no les damos su lugar, porque ya no hay lugar para ellos, quizás por la escasez de recursos, porque el gobierno social no se preocupan de eso, porque hay una defensa del consumidor que te dicen, no, no vaya eso. Y la cuestión más importante de las tendencias, que yo creo que es benéfica, por lo menos yo así lo pienso, hay personas que no tienen todo derecho a pensarlo, que es la globalización. La globalización va a ser algo que escuché hoy en la mañana cuando estaban preguntando a alguien que por qué si siendo chileno vivía en México y dijo algo que era muy importante. Las fronteras se ven en los libros de geografía, pero cada uno de nosotros somos humanos y tenemos calidad humana para desarrollar. Y debemos de buscar el desarrollarnos lo mejor posible para atender o manejar a las personas con las que estamos, sin importarnos que sean mexicanos, chilenos, uruguayos, españoles, ni de otros lugares, para no tener que andar después pisándonos la cola. El futuro de la educación va a tomar entre 3, 4 décadas. Esto es como para mediados del siglo XXI, de este siglo XX, del siglo XXI. Debemos de corregir las injusticias, realmente, reducir las brechas que existen y que ahora las están acentuando, porque no, si no soy charo, soy fifí, y si no soy conservador, soy, ¿cómo le llaman? Liberal, cosas de esas del siglo XIX. Y lo otro es corregir la pobreza. La pobreza no nos puede llevar a nada bueno, porque desgraciadamente no hay calidad en la educación porque no hay dinero, no hay calidad en las instituciones porque no hay dinero, no hay calidad en las gentes porque no hay dinero, no hay calidad en el desarrollo de una población, de un país porque no hay dinero. Entonces, la enseñanza y la salud deben de ser prioridad política y presupuestal, ciencia, educación y salud, no hasta abajo y mejor vamos a regalar becas, sino darles educación. No les des el pescado, güey, enséñalos a pescar, dice el dicho. Y entonces vamos a tener mayor cobertura de la educación, sobre todo en los niveles secundarios y terciarios. Ojalá y se pueda hacer. Tenemos que evaluar realmente, y esto para eso el consejo, las universidades, los colegios y los profesores y alumnos de los hospitales deben de evaluar realmente cuántos años son los que deben de tener en una educación promedio. Se debe de reducir la deserción, perdón, y el abandono a los estudios por dos causas importantes, la pobreza y la política. Esos debemos de evitarlos para reducir la deserción. Debemos de mejorar la calidad de la educación que en la actualidad se imparte. Aunque le ponemos todas las ganas, maestros, alumnos, residentes, todos le ponemos el 100% de nuestras ganas, siempre tenemos la duda de que podría ser mejor. Y una manera de mejorar mucho esto es algo a lo que desde que me jubilé del IMSS le he puesto una gran parte de mi trabajo, que es la profesionalización de los claustros de profesores.
Lo puse muy elegante eso de claustros porque suena así como muy poético, pero es la profesionalización de los profesores de medicina y la profesionalización como maestros de los residentes de medicina para mejorar enseñanza, para mejorar calidad, para mejorar estatus general de la medicina en cualquiera de sus especialidades. La educación médica enfrenta la necesidad de acelerar la transición educativa. Es importantísimo. Y gracias a Dios lo hemos visto. Como estábamos platicando hace rato con Rebe, de que las computadoras a mí me llegaron ya tarde, ¿no? Ya no soy, como dicen, eh, nacido en las computadoras, no soy nato de las computadoras, soy aficionado, vil y aficionado, amateur completamente. Y entonces, obviamente, ahorita que tuvimos la pandemia, en ratos, en días, en semanas, tuvimos que aprender a hacer modificaciones en nuestra educación y el alumno tuvo que aprender a hacer transiciones importantes en la manera de captar la enseñanza. Ya lo hicimos, lo estoy comentando. Se debe de aprovechar la innovación tecnológica en el campo de la medicina y la educación. ¿Para qué aumentarles más? Lo estamos haciendo. Debemos de preservar siempre los valores morales de las áreas de la salud. La bioética es muy importante. Evitar ese despilfarro o esa, puedo decir, carestía de la medicina actual, en la cual el grupo que puede llegar a esto es muy, muy pequeño. Facilitar la creación de conciencia de responsabilidad social. Esto es en todo, ¿eh? Ética social. Porque podemos decir, bueno, la tengo en la medicina, sí, pero la tienes en el entorno del medio ambiente. ¿Viste la gran contaminación de ayer? ¿Viste que llueve diferente ahora en días y en épocas por los cambios que hay a nivel del ozono en la capa que nos rodea? ¿Has visto que han tirado miles de árboles en los bosques, en las selvas de Yucatán y que obviamente va a traer problemas de lluvia? ¿Has visto que el tren va a pasar sobre cenotes y va a disminuir la cantidad de agua en la península? ¿Has visto que más vale comprar una refinería que implantar plantas eólicas y solares de menor costo y que no traen esta contaminación? Bueno, pero eso lo dejamos al margen. Y debemos de crear un vínculo entre la investigación y la atención médica. Debemos de respetar siempre la personalidad, tanto de nuestros compañeros, llamados médicos, llamados alumnos, llamados residentes, llamadas enfermeras, llamados camilleros, como de nuestros pacientes. Es muy importante respetar la personalidad de cada uno. No me dejará mentir el chato, Fernando Ruiz, que si creamos un vínculo importante para respeto de la personalidad de pacientes y de nuestros compañeros, van a disminuir enormemente las demandas. Y esto es porque hay una relación humana, hay una relación humanística. Esto también debemos de fomentar la inconformidad productiva. Ay, estoy conforme con lo que tengo. No, tengo que hacer más por el grupo, tengo que hacer más por el instituto, tengo que hacer más por mis alumnos. No, está bien, con la hora que vi, ya me doy por bien servido. Y el alumno dice, ya con la hora que escuché ya me gané el cielo, ya salí del purgatorio. No, debemos de inconformarnos y debemos de ser más productivos, tanto como grupo como persona. Y obviamente debemos de fomentar la autocrítica del profesor o facilitador y la autocrítica del alumno. Ay, alumno, ¿qué te parece? ¿Cómo soy como maestro? Muy bueno, maestro, es usted excelente, tienes 10. Y al día siguiente dice, oye, qué bruto es este güey. No sabe nada. No, la autocrítica, oiga, señor profesor, tiene que aprender más. Tiene que meterse a técnicas didácticas nuevas. Y el alumno igual, tienes que aprender más, tienes que ponerle un minuto más al estudio, tienes que meterle una hora más a la cirugía, tienes que meterle más tiempo al aprendizaje, tienes que meterle más tiempo a la enseñanza de los residentes de menores grados. Siempre esto en base a un perfil profesional. Como decía, debemos de buscar
buena delineación de este perfil y buscar siempre el aprendizaje significativo. Aprender para poder yo vivir de esto adecuadamente, sanamente y sin tener que caer en problemas éticos. Es un aprendizaje significativo, un aprendizaje que cambia mi vida, un aprendizaje que me hace mejorar, tanto en mi entorno familiar, como en mi entorno personal, como en mi entorno laboral y en mi entorno nacional. Y obviamente, vuelvo a insistir, es necesaria la profesionalización de todos los médicos que se dedican a la docencia, ya titulados, ya en vías de titularse o ya en residencias. Es muy importante que entendamos esto. Sin embargo, viene el gran pero a todo esto. Desgraciadamente, en la actualidad, las políticas económicas, personales y sociales nos llevan a que haya un retroceso económico, un retroceso en la educación y un retroceso en el desarrollo social de los grupos humanos. Nosotros nos estamos peleando, los conservadores contra los liberales, en Rusia los ucranianos contra los rusos, en Estados Unidos los negros contra los blancos y los chicanos contra los gringos y en México contra los sudamericanos. En fin, debemos evitar esto y debemos de buscar un desarrollo global humanizado para poder decir, gracias a que estoy en este mundo, hemos podido lograr algunos cambios. Y vuelvo a decir, Séneca, el gran romano que tanto nos dejó desde el punto de vista filosófico y de enseñanza, dice, no se debe de aprender para la escuela, sino para la vida. Imagínense, llevamos 2000 años de escuchar esto y sin embargo todavía aprendemos más para la escuela que para la vida. Nos interesa más el 10 en la escuela que ser un buen hijo, un buen padre, un buen esposo, un buen ortopedista. Pues con esto termino, disculpe que me haya alargado tanto, pero como han oído, es un tema que a mí me apasiona, que es la educación. Y gracias a Dios la he podido desarrollar, gracias a ustedes como presidentes míos, gracias al instituto que me formó para ser profesor y gracias a muchas otras situaciones que me han llevado a que esto sea en la actualidad uno de los gustos de mi vida. Muchas gracias a su atención y disculpen que haya sido tan largo esto de lo que habla. Muchas gracias. Gracias.